Hola, bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios, al cual le llamaremos discipulado integral. Pero antes déjeme introducirle. Mi nombre es Francisco Jiménez, soy ministro de un movimiento pentecostal por más de 35 años, predicando la palabra alrededor del mundo, prácticamente en muchos países, pero principalmente mi llamado ha sido para estar en México, donde actualmente presido el movimiento de la Iglesia de Dios en México. Tengo una familia hermosa, mi esposa Doris, quien es un brazo derecho en mi ministerio, y también mis hijos, 4 hijos que trabajan fuertemente y nos ayudan en el ministerio que nosotros desarrollamos en diferentes lugares. Gracias a Dios por la familia que me ha dado, me ha bendecido el Señor, de tal manera que podemos trabajar en concordia y poder ministrar la palabra del Señor. Bien, déjeme introducir este estudio con un texto de la palabra del Señor, siendo que vamos a hablar de discipulado, el discipulado integral. Es importante que leamos un texto que yo creo que es fundamental, que todo mundo habla, que todo mundo ha oído en predicaciones, en enseñanzas, y que creo que es importante recordar en esta ocasión. Me refiero al texto de la Gran Comisión que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versos 18 al 20. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, este versículo es un versículo que todo el mundo entiende como el gran mandato, el discípulo de la gran comisión que Jesús puso en los hombros de su iglesia, por la cual él vino a morir en la cruz del Calvario. Pero la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros entendemos en realidad lo que es el discipulado? Probablemente por su mente en esta ocasión está pasando algún pensamiento y dirá: bueno, ¿de qué se trata este estudio? Es otro curso más. A lo mejor usted dirá: yo ya no necesito cursos. Bueno, déjame decirle que este no es un curso en sí. Es una reflexión, es una meditación que pretende ayudarnos a entender hasta dónde debemos profundizarnos en el tema del discipulado. Discipulado integral es el tema, y conforme vayamos avanzando trataremos de explicar por qué integral, qué tratamos de enseñar o queremos nosotros hablar cuando decimos discipulado integral. Pero primeramente, déjenme hacerles 3 preguntas que yo quiero que ustedes lean juntamente conmigo aquí para reflexionar un momento acerca de cómo estamos entendiendo o qué tanto estamos entendiendo acerca de este tema tan importante. En primer lugar, ¿cree usted que el discipulado debiera ser un plan, un proyecto o un ministerio específico dentro del trabajo de una iglesia local? ¿Qué piensa de ello? Déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Cree usted que el discipulado debiera estar incluido entre la lista de ministerios o actividades esenciales en una iglesia local, al igual que el evangelismo, la adoración, la educación, la coinonía y el servicio? ¿Qué piensa usted de esta segunda pregunta? Pero déjeme hacerle una tercera. ¿Cree usted que el discipulado debiera ser el centro de todo lo que una iglesia local hace para cumplir su misión, en cuyo alrededor circunda y gravita todas las actividades o ministerios?
¿Qué piensa de estas tres preguntas? ¿Cuál de las tres piensa usted que es la correcta? Déjeme decirle, si usted respondió afirmativamente a las dos primeras preguntas, usted probablemente no está entendiendo lo que es el verdadero discipulado. Ahora bien, si usted respondió afirmativamente solo a la tercera pregunta, felicitaciones. Usted está siendo o se esfuerza en ser obediente al llamado de la gran comisión. Pero si usted respondió afirmativamente a las tres preguntas, déjeme decirle, lamentablemente, usted está confundido. Ahora bien, si usted respondió negativamente a la tercera pregunta, usted está muy lejos, pero muy lejos de entender y poder cumplir la gran comisión. De eso se trata este estudio, que usted pueda, juntamente conmigo, profundizar en la reflexión de lo que implica verdaderamente hacer discípulos para cumplir con la gran comisión. Hay una verdad absoluta que me gustaría que también leyeran ustedes conmigo, y es esta: el discipulado bíblico no es un apartado más en las actividades, proyectos o planes de una congregación, sino el todo del ministerio y de la misión de la iglesia de Jesucristo. Muchas veces nos encontramos con gente que piensa que el discipulado es un apartado más entre lo que la iglesia tiene que hacer. Y piensan que es un ministerio más, al igual que otros ministerios. Y cuando hablan del discipulado dicen, bueno, vamos a meterlo junto con el servicio, o vamos metiéndolo junto con el tema de la adoración o de algún otro aspecto de los ministerios que se desarrollan en la iglesia local. Pues bien, mi amigo que me escuchas y que me estás viendo en esta ocasión, el discipulado es algo más que eso, y trataremos de desarrollarlo a través de este estudio. ¿Qué espera usted de este estudio? ¿Qué está pasando por su mente ahora? A lo mejor dirá, bueno, este estudio tiene que ver con un modelo diferente para ser discípulos. Me gustaría tener un modelo diferente. Otros estarán preguntando, ¿será este otro método más de hacer discípulos? Y tal vez otros pregunten, ¿es un manual que me explica los pasos a seguir sobre el cómo hacer discípulos? ¿O realmente es algo que me puede ayudar? Son principios bíblicos sobre los que opera el verdadero discipulado. ¿Qué es este tema? ¿De qué se trata este estudio? Déjeme responderle primeramente con lo que hemos estado hablando. Modelo en primer lugar. Algunos piensan que el discipulado es un modelo. Bien, ¿qué es un modelo entonces? Un modelo es en realidad un sistema de trabajo que opera bajo principios preestablecidos, fijos y inamovibles en un contexto determinado. Un modelo puede encajar en un lugar, pero no necesariamente ese modelo encaja en todos los lugares, porque operan bajo principios preestablecidos que son inamovibles, pero en un contexto determinado. Cuando hablamos del modelo de discipulado, de X modelo de discipulado, hay una verdad central que tenemos que tomar en cuenta, que lo único rescatable de un modelo son ciertos principios que pueden ser adaptados a otro contexto diferente. Esa es una verdad importante. Sin embargo, normalmente cuando tratamos de usar un modelo, cometemos un error fundamental. ¿Cuál es este error? Que tratamos de adoptar un modelo en vez de adaptar los principios más relevantes que sostienen a ese modelo. Y este es el error en que muchas veces incurrimos cuando tratamos de hacer discípulos. Los modelos, entienda, juntamente todos ustedes que están escuchando, entendamos en esta hora que los modelos son cambiantes. Los principios permanecen. Si queremos usar un modelo, pensemos más bien en los principios.
Otra pregunta que nos hacemos ¿es un método el discipulado? Algunos piensan que el discipulado es un método. Déjeme decirle, respondamos a la pregunta, ¿qué es un método? Un método es una serie de procesos y pasos a seguir con el propósito de lograr resultados que se persiguen en una área determinada. Si el discipulado es un método, entonces podemos pensar que hay ciertos pasos y ciertos procesos que tenemos que seguir para ser discípulos. Y eso en cierta manera es cierto. Pero encajonar al discipulado como un método es un error también. La verdad central es que los métodos son útiles siempre y cuando se ajustan a su contexto y se supeditan a los principios bíblicos que le dieron origen. Por eso es que no todos los métodos siempre funcionan. En ocasiones un método es funcional en alguna área o en alguna región y no es funcionable en otro ambiente. De manera que debemos tratar de evitar de cometer el error que mucha gente comienza o que piensa cuando habla del tema de los métodos. Poner el método inflexiblemente por encima del objetivo final, que es el verdadero discipulado, es un error. Algunas personas cuando hablan de discipulado defienden tanto al método que se olvidan del tema del discipulado. Un error muy grave que no podemos darnos el lujo de cometer. Los métodos, al igual que los modelos, son cambiantes y terminan por ser inoperantes eventualmente. Por eso es muy importante que entendamos este proceso. Ahora bien, si usted está pensando que este estudio le puede dar a ustedes ciertas pautas para hacer un manual de discipulado, déjame decirle que tampoco ese es el objetivo de este estudio. Porque ¿qué es un manual? Un manual es una serie de recomendaciones y pasos reglamentarios sobre cómo implementar un programa, un proyecto o un plan específico, con el objeto de lograr resultados concretos en una disciplina o área determinada. Eso es un manual. Los manuales son buenos, los manuales nos ayudan, pero los manuales no son la solución para lograr objetivos concretos. Cuando hablamos del tema del discipulado, como buscar un manual que me ayude a ser discípulos, bueno, es bueno, te puede servir, pero no necesariamente te va a ayudar a ser discípulos como deben ser hechos en el tema del estilo bíblico, de lo que Cristo quiso que fuese un verdadero discípulo. Sin embargo, los manuales son útiles y siempre y cuando sean usados como materiales de apoyo, sin perder de vista los principios básicos y el objetivo final que se persigue, es decir, hacer discípulos. No cometamos, pues, el error que mucha gente comete, que confinamos la misión tan complicada como es la Gran Comisión, una misión delicada, importante y demandante, a una serie de reglas preestablecidas. El discipulado no se puede sujetar a reglas. Los manuales, al igual que los modelos y los métodos, son prácticamente irrelevantes si nos olvidamos de los principios. Recuerde, todo opera bajo principios. De manera que, ¿cuál es entonces el énfasis de este estudio? Déjeme decirle que probablemente los modelos tienen principios bíblicos, los métodos también tienen principios buenos, bíblicos, los manuales encierran ciertos principios, pero el discipulado verdadero es aquel que opera bajo los principios establecidos en la palabra del Señor. Si usted quiere ser discípulos, si usted quiere ser obediente a la Gran Comisión, déjeme decirle, aquí hay principios en la palabra, principios que Cristo enseñó, principios que se encuentran bien establecidos y que son universales. Los principios son universales. Sobre ellos se basan muchas de las cosas que nosotros hacemos todos los días. Cuando hablamos de discipulado,
encontramos que también hay verdades universales que nosotros podemos seguir en la palabra del Señor y que nos ayudan o nos ayudarán eventualmente a cumplir la tarea del discipulado. Hay una verdad central que me gustaría compartir con ustedes cuando hablamos de principios. Y esta verdad es que el discipulado cristiano opera sobre principios bíblicos, los cuales son aplicables sin distinción de raza, de lengua, de cultura, a todos los individuos, de todos los tiempos, de todos los lugares. De manera que aquí está la gran diferencia. Cuando un modelo no funciona en un lugar, los principios siguen funcionando. Cuando los métodos dejan de ser operantes, es importante entender que los principios siempre van a funcionar. Un manual a lo mejor caduca o pasa de moda, pero los principios permanecen. De manera que el énfasis de este estudio es hablar sobre el tema del discipulado, que podamos nosotros hacer discípulos basado en los principios bíblicos establecidos. No cometamos el error de enfatizar un modelo, de un método o de un manual sin entender primeramente lo que es el discipulado y los principios que operan. Tratar de adoptar modelos o métodos sin adaptarlos es un error. Mejor adoptemos principios. Tomemos principios de la palabra que sostienen al verdadero discipulado. Los principios bíblicos del discipulado son verdades absolutas que no pueden ser cambiadas, no pueden ser negociadas, sin que no caigamos en consecuencias catastróficas que traen deterioro al verdadero discipulado que Cristo quiso establecer. Por ello, es muy importante, usted que me está viendo, que nosotros entendamos la importancia de hacer un discipulado bíblico. Y por eso hemos escogido intencionalmente el nombre discipulado integral. Porque creemos que el término integral se refiere a la inclusión de todas las partes que forman un concepto. Y si el concepto o la idea es discipulado, es importante entonces que nosotros pensemos integralmente, inclusivamente, que no olvidemos que el concepto del discipulado, tal y como Cristo lo entendió, es un principio o es una idea inclusiva. En contraposición a la concepción tradicional, este estudio busca presentar una conceptualización y una aplicación integral del verdadero discipulado bíblico. Este estudio también remarca la importancia del discipulado desde el punto de vista bíblico, como la esencia de la misión de la iglesia y no meramente como un método para hacer crecer una congregación a través de ganar miembros, adeptos o seguidores o prosélitos. Lamentablemente hoy en día se ha malentendido el tema del discipulado por no operar bajo principios. Y la gente piensa que hacer discípulos es ganar personas, traerlas a la iglesia y hacer miembros y hacer grandes congregaciones. Qué bueno que podamos lograr hacer grandes congregaciones, pero es mucho mejor que podamos hacer discípulos que puedan llevar el mensaje del Evangelio a diferentes partes y cumplir con la gran comisión. De manera que el objetivo central de este curso es establecer que el discipulado es una disciplina que tiene que ver esencialmente con el ser del individuo más que con el hacer. No tiene que ver con aspectos que a veces nosotros pensamos que son importantes, como el estar haciendo cosas y cosas. Hay mucha gente activa haciendo aún ministerios dentro de la iglesia, pero no cuidan sus actitudes, no cuidan su manera de vivir, no cuidan su manera de ser.
El discipulado bíblico tiene que ver primeramente con el ser. Cuando una persona es cambiada y transformada en su ser, esta persona está lista para poder hacer. Solo hace discípulos aquel que es primeramente un discípulo. Este principio es, pues, fundamental. Hay otros objetivos importantes que debemos considerar. Por ejemplo, afirmar los elementos sustanciales del discipulado bíblico es algo importante que nosotros queremos hacer en este estudio desde una perspectiva bíblica integral. También podemos o queremos hacer con este estudio enfocar al discipulado como una disciplina que afecta la vida personal, familiar y ministerial del discípulo. Es decir, que el discipulado, para que sea integral, tiene que afectar no solamente tu vida como persona, sino tu vida conyugal, tu vida familiar, tu vida congregacional y tu vida social, porque el discipulado afecta todas las esferas de nuestra vida. Llevar también a ustedes, queridos amigos que nos están o que están tomando este estudio, el propósito es llevarlos a una interacción dinámica y reflexiva del tema del discipulado a través de que ustedes puedan aplicar estos conceptos y estos principios a su diario vivir. Y también esperamos que con este estudio podamos despertar el interés y la motivación hacia una práctica del discipulado integral en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. De manera que bienvenidos a este estudio y trataremos de continuar tomando como base los aspectos que hemos hablado, principalmente que el discipulado siempre debe estar basado y debe estar operando en lo que tiene que ver con principios de la palabra del Señor. Déjeme entonces comenzar este tema ya en una manera particular, diciéndoles a ustedes que el discipulado, tal y como Jesús nos los enseñó, es algo que tiene que ver con un estilo de vida. El discipulado no son enseñanzas, el discipulado no son ciertas prácticas, el discipulado no tiene que ver con algunos aspectos solamente circunstanciales, sino que tiene que ver con el todo de la vida del individuo. Si somos verdaderos discípulos, tenemos que ser discípulos al estilo y como Jesucristo y como la palabra del Señor nos enseña. Lamentablemente hoy en día el discipulado bíblico es el eslabón perdido en la iglesia. ¿Sabía usted que es un eslabón perdido? Es un eslabón perdido porque encontramos mucha gente, muchos creyentes, mucha gente que dice ser cristiana, mucha gente que vive su vida en la fe, son buenos miembros, son gente que van normalmente a una congregación, asisten regularmente, pagan sus diezmos, dan sus ofrendas, contribuyen con la labor y hasta hacen tal o cual ministerio. Sin embargo, sus vidas no compaginan con la de un verdadero discípulo. Ese es el gran problema, que tenemos mucha gente haciendo ministerios, tal o cual ministerio, sin vivir la verdadera vida de un discípulo. De manera que cuando encontramos este tipo de individuos en la iglesia, a veces sentimos que no están las cosas correctas y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos haciendo discípulos? Porque creo que la intención fundamental es que el discípulo realmente haga la diferencia en el mundo donde se encuentra. Si no podemos hacer discípulos que hagan la diferencia allá afuera, que puedan ser la sal de la tierra, como dijo Jesucristo, que puedan ser la luz del mundo, si no podemos encontrar ese tipo de discípulos, difícilmente podamos nosotros impactar al mundo. Tenemos que hacer discípulos y la tarea es hacer discípulos al estilo de Jesús. ¿Cuál es la realidad entonces en este problema? ¿Dónde están
esos verdaderos discípulos. ¿Dónde los podemos encontrar? Yo quiero decirle, usted lo puede encontrar en todos los lugares, pero tenemos que hacerlos en primer lugar. ¿Dónde está la esencia de la aparente falta de crecimiento espiritual y compromiso en este tipo de personas que dicen ser discípulos, pero que realmente no compaginan su vida con la verdadera vida del discipulado? Encontramos que la respuesta es obvia, porque falta un verdadero discipulado intencional de acuerdo a los parámetros bíblicos, basado en principios que están establecidos en la palabra del Señor. La verdad, mi amigo que me estás viendo, es que el discipulado bíblico es hoy en día un eslabón perdido. En un sinnúmero de congregaciones, muchos lugares donde usted pueda imaginarse e ir, va a encontrar que hay muchos creyentes, hay muchos congregantes, hay muchos convertidos, hay mucha gente que profesa la fe, hay mucha gente que habla del cristianismo, que predica el evangelio y que hace tal o cual ministerio, pero que no vive la verdadera vida de un discípulo al estilo de Jesús. ¿A qué se debe todo esto? ¿Dónde está la raíz de este problema? Yo creo que es importante que nos detengamos un momento y pensemos cuál es la raíz principal de esta deficiencia, no solamente en el entendimiento de lo que es el discipulado, sino también en la praxis, la práctica fundamental de un verdadero discipulado. Yo quiero decirle, mi amigo, que todo esto se remonta a nuestro esquema de pensamiento, particularmente el esquema teológico. Yo diría un esquema teológico deficiente, porque la Biblia dice claramente que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y lo que pensamos y como pensamos afecta nuestras acciones, afecta nuestra práctica, nuestra manera de vivir la vida. Si yo pienso tal o cual cosa, entonces lo voy a traducir o lo voy a manifestar practicándolo, a veces sin darme cuenta. Lo mismo pasa con el tema del discipulado. Hay esquemas teológicos que nosotros nos hemos formado acerca del discipulado y que son los que rigen y que son los que conducen nuestra manera de vivir, nuestra manera de accionar y nuestra manera de practicar la vida cristiana. Entonces, esto es importante que lo entendemos, porque tiene relación con nuestras ideas preconcebidas y con nuestras concepciones particulares, ya sean filosóficas, ya sean teológicas, ya sean éticas o de cualquier índole. Esto también ocurre en la vida del ministerio, en el cual nuestro quehacer ministerial está ligado a nuestras percepciones. Nuestra teología pentecostés, hablando de ambiente pentecostés, aunque también yo puedo decirle que hay otras corrientes teológicas de otros movimientos que también tienen ideas preconcebidas y que eso es lo que rige o lo que le da lugar o lo que hace posible su tipo o su estilo de discipulado. Pero hablemos del ambiente pentecostés y permítame por favor hacer esta autocrítica porque yo vengo de un ambiente, de un trasfondo pentecostal. Y me gustaría hacer esta autocrítica porque nuestra teología pentecostés por muchos años ha definido nuestra práctica en el tema tan medular como es el tema del discipulado. Un tema tan importante que tiene que ver con el mandato de Jesucristo, a saber, con la gran comisión. Este esquema es deficiente porque muchas veces nosotros pensamos o hablamos o decimos algo del discipulado en función de cómo nosotros lo hemos esquematizado. Déjeme ampliar un poquito más. Por ejemplo, la herencia de la reforma, en un momento más yo vuelvo
para hablar del aspecto pentecostal en el discipulado, pero déjeme hablarle un poquito acerca de la reforma, la herencia de la reforma, que tiene un trasfondo histórico importantísimo en el tema del discipulado. Por ejemplo, la gran labor de la reforma fue rescatar la doctrina bíblica de la salvación por la fe, la sola fe, basada en la gracia del Cristo crucificado. Eso fue algo glorioso que el gran reformador Martín Lutero estableció como un principio fundamental en la reforma. Y qué bueno por este avance. Sin embargo, esta doctrina, la doctrina de la sola fe, ha sido sobreenfatizada hoy en día a costa de las obras de la fe o frutos dignos de arrepentimiento. De tal manera que mucha gente piensa que lo único que tiene que hacer es creer, tener fe solamente, pero no accionar en esa fe. Y eso ha traído problemas serios al entendimiento de la vida del discipulado. Porque la gente piensa que no tiene que hacer nada más, solamente creer. Y es cierto, yo no tengo que hacer nada para ser salvo, pero sí tengo que hacer muchas cosas en esta vida para poder autenticar la fe que yo vivo, para justificar mi fe y para honrar al Cristo de la fe. Es importante que yo accione. En reacción más bien contra el sinergismo del movimiento romano de aquel entonces, católico romano, las iglesias de la Reforma cayeron a menudo en la herejía de la gracia barata. Es decir, enfatizaron tanto la gracia que la abarataron. El don de la salvación, como algo que demanda un compromiso total y un discipulado de toda una vida, fue algo aparentemente olvidado en las principales corrientes del protestantismo. Lamentablemente, porque creo yo que la Reforma contribuyó tremendamente. Es una piedra divisoria, es un hito importante en la historia del cristianismo. Sin embargo, caímos en un sobreénfasis, trayendo como consecuencia que olvidamos la vida del compromiso, la vida de la acción y de responder al llamado del discipulado. Tanto así que un teólogo que fue mártir en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, nos advierte contra el doble peligro en que hemos incurrido muchos de los cristianos de hoy en día. Es decir, las obras de justicia, por un lado, y por otro lado, la gracia barata. Ni una cosa ni otra. Necesitamos hacer un balance. La gracia de Dios incluye el llamado al discipulado, que no es solo un llamado a la fe, sino a la obediencia. Déjenme cerrar esta primera parte de esta sesión diciéndoles que el verdadero discipulado bíblico no es un entendimiento abstracto o una apropiación meramente conceptual. Es algo más que eso. No es algo que se queda solamente en el vacío, sino más bien el verdadero discipulado es un apoderamiento práctico de nuestra fe, cuyo sello principal es una vida de seguimiento, de obediencia y de compromiso con Jesucristo. Por ello, es importante que en esta primera parte que hemos estado hablando, entendamos todos que el discipulado que nosotros queremos reflexionar es un discipulado importante en lo que se refiere a la práctica, a la obediencia, al compromiso, al poder accionar cada día viviendo un estilo de vida congruente con el Evangelio de Jesucristo. De nada serviría hacer discípulos o tratar de hacer discípulos si nosotros no vivimos la vida del discipulado. Recordemos lo que dice Bonhoeffer. Bonhoeffer dice que el verdadero discipulado combina la fe y la obediencia. El llamado a la fe es importante y la fe produce obediencia, de tal manera que no hay obediencia sin fe y no hay fe sin obediencia. Las dos cosas son importantes. Permite el Señor que podamos todos
vivir una vida de obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia al mandato de Cristo, y que con nuestra obediencia podamos autenticar la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Seamos discípulos verdaderos. Yo le invito para que cerremos este momento haciendo una breve oración. Padre, te damos gracias por este momento. Creemos que tú nos estás llamando a ser discípulos verdaderos. Señor, ayúdanos a todos los que estamos en este momento, incluidos en este estudio, para que podamos ser mejores discípulos. Discípulos que basamos nuestra vida en los principios de tu palabra y que somos obedientes a la fe y que podemos accionar para poder llevar con nuestro testimonio el Evangelio de Jesucristo a otros que lo necesitan. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.